Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial voy a dar respuesta a Juan nuevamente. En el video tutorial 12 días que vimos una fórmula para trasladar una tabla que se encuentra de manera vertical o de manera horizontal a una tabla que se encuentra de manera vertical. Es decir, pasar de un formato de tipo no tabular a un formato de tipo tabular mediante el uso de fórmulas. Juan nos dio aquí en este comentario un ejemplo bastante simple de lo que él quería, en donde por ejemplo él tenía varias nombres de personas, en este caso dos, y está manejando tres proyectos, proyecto 1, proyecto 2 y proyecto 3. Bien, y tenemos aquí un montón de valores numéricos que hacen referencia al nombre de Juan, al proyecto 1 con el valor de 5, al nombre de Juan, proyecto 2 con el valor de 6, al nombre de Juan con el proyecto 6, con el proyecto, 3 y el número de 7. Entonces el resultado de la fórmula tenía que devolver algo como esto. En una columna tenía que tener todos los nombres repetidos tantas veces como proyectos tuviesen dentro de la tabla de partida que se encontraba de manera horizontal, no tabular, en una tabla en formato tabular, en donde estábamos repitiendo tantas veces el nombre de la persona, tantos proyectos existiesen dentro de la tabla, es decir, tantas columnas existiesen dentro de la tabla. Bien, aquí teníamos proyecto 1, 2 y 3 y posteriormente los valores 5, 6 y 7. Bien, y luego Pedro, del mismo modo, 1, 2 y 3, y teníamos los valores 1, 2 y 3 que los teníamos acá, y proyecto 1, 2, 3. Habíamos planteado una fórmula mediante el uso de la función redondear punto más para crear secuencias y la función residuo para crear secuencias, y a lo último nosotros terminábamos, por ejemplo, apilando todo el resultado. Sin embargo, me estuve pensando y analizando esta fórmula y existe otra manera mucho más sencilla. Fíjate, voy a copiar aquí esta hoja. Voy a colocar hoja número 3. Existe una manera mucho más sencilla. Esto lo vimos acá, que no es necesario. Es como crear una secuencia con Excel tradicional mediante la función fila menos fila más 1. Y voy a borrar esta misma fórmula que te acabo de mostrar. Y mira lo fácil ahora que se hace utilizando esta otra expresión. Bien, lo primero que voy a hacer es a mirar cómo voy a distribuir mi tabla. Yo necesito, por ejemplo, del punto de partida, que se encuentran aquí estos datos, identificar que la primera columna va a tener el nombre de la persona. Y luego, seguidamente, voy a tener el nombre del proyecto, que va a tener proyecto 1, 2 y 3, y el nombre del valor, ¿listo? O en la columna llamada valor. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es a concatenar cada uno de los elementos de la columna nombre, que vamos a contener 6 elementos: Diana, Nelly, Luis, Sergio, Andrés y Jorge. Y le voy a concatenar mediante el símbolo de ampersand algún tipo de carácter que me permita a mí identificar por qué valor yo voy a partir cada uno de los valores, por ejemplo, de esta columna con múltiples filas, por una fila de múltiples columnas y posteriormente los valores. Me explico mejor. Voy a utilizar, por ejemplo, el guión, este guioncito o este carácter. Le concateno a cada uno de esos valores el guión y seguidamente voy a tomar cada uno de los valores de la columna y posteriormente del mismo modo concateno el guión al valor que se encuentran dentro de los datos. Fíjate muy bien lo que va a suceder cuando yo evalúe con Enter. Lo que voy a obtener como resultado, voy a darle un doble clic a esto para que se ensanche un poquito. Lo que voy a obtener como resultado es una tabla de concatenaciones en donde estoy teniendo Diana, proyecto 1 y 7, Diana, proyecto 1 y 7 dentro de la primera celda. Luego voy a tener Diana, proyecto 2, 2, Diana, proyecto 2, 2 y por último voy a tener Diana, proyecto 3, 1. Diana, proyecto 3, 1. Así para cada una de las filas voy a ir obteniendo cadenas de texto.
Bien. ¿Qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer a continuación es utilizar una función de Excel, por ejemplo, que me permita unir todas las cadenas por un delimitador. Voy a tomar cada uno de los valores de cadena que se encuentran dentro de las celdas y voy a utilizar, por ejemplo, otro tipo de carácter, que en este caso voy a utilizar aquí el carácter asterisco, para concatenar cada uno de los valores de cadena que se encuentran dentro de cada una de las celdas de esta matriz de salida que produzco mediante concatenación de manera artificial. Entonces voy a tomar aquí el valor de verdadero para decirle que omita todas las celdas vacías. Yo sé que no hay celdas vacías porque al menos van a tener valores, bien sea tanto en las columnas, bien sea tanto en las filas o bien sea tanto en los valores. O sea que si yo elijo el valor de verdadero o lo omito es lo mismo. Entonces yo le voy a decir de momento, delimitador es el asterisco, ignóreme por favor las celdas vacías. Y por último voy a tomar todo el valor del texto que me está produciendo ese rango de desbordamiento con todas las concatenaciones posibles. Evalúo con Enter y ya tengo todo en una sola celda, es decir, tengo una supermatriz en una sola celda que estoy devolviendo como una sola cadena de texto. Ahora bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a utilizar la función llamada dividir texto. Fíjate, dividir texto me permite tomar un valor de texto y partirlo en valores del delimitador de columnas y en valores para delimitador de fila. Es decir, puedo hacer la desagregación por filas y bien, también puedo hacer la desagregación por columnas. ¿Cuál es el delimitador de todo este texto que me está devolviendo la función unir cadenas para delimitar por columna? Fíjate, aquí lo tengo. Para delimitar por columna necesito que lo haga a través del guión. Es decir, si yo coloco el guión como delimitador de columna, entonces lo que voy a hacer es a tomar cada uno de los valores concatenados de toda esa cadena de texto y lo voy a llevar a varias columnas en una misma fila. Pero cuando complete la fila, le voy a decir que haga un cambio de fila en el delimitador de fila o row delimiter mediante el asterisco que se está colocando en el unir cadenas, con el cual estoy partiendo cada una de las cadenas. Cierro el paréntesis, evalúo con Enter y obtengo literalmente todo el resultado. Voy a irme aquí a la hoja 1, voy a mirar el ancho de estas columnas, fíjate es 10,78, coloco la celda activa aquí, solamente falta un detalle. Voy a colocarle 10,78 y fíjate que al momento de pasar de hoja 1 a hoja 3, hay un pequeño cambio. El cambio es que esta columna se conoce como un valor numérico, se reconoce, perdón, como un valor numérico. Dentro de Excel, en cambio, en la hoja número 3, esta columna se está reconociendo como un valor de texto. ¿Por qué se reconoce como un valor de texto y esta como un valor numérico? Porque a esta la multiplicamos por 1. Y entonces el valor, obviamente, o la tomamos directamente de la matriz y el valor obviamente sale como un valor numérico, pero aquí está saliendo como un valor de texto. Así que si yo la quiero operar o quiero hacer algún cambio, por ejemplo en esta hoja, sí voy a tener el resultado con este valor numérico, pero en esta no voy a tener una respuesta satisfactoria porque estoy evaluando un valor de texto. ¿Cómo hago para solucionar este problemita? Fíjate, voy a abrir aquí a la función let y voy a asociarle, por ejemplo, un nombre a ese dividir texto. Le voy a colocar, por ejemplo, texto número 1 y a toda esa expresión le voy a asignar el valor de ese texto número 1. Vengo aquí, le doy una coma, salto a la siguiente línea y ahora voy a utilizar una función de apilamiento. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a tomar las dos primeras columnas, obviamente, que ya tengo calculadas de manera correcta mediante el uso de la función tomar. Voy a tomar la matriz de la tabla 1 que se está generando en el paso anterior y posteriormente en la cantidad de filas le voy a dejar vacío porque no necesito tomar ninguna fila y en las columnas voy a tomar las dos primeras. Por tanto, coloco el valor de 2. Fíjate ahora, si cierro a la función apilar en horizontal y a la función let, entonces lo que estoy obteniendo como resultado sería todo el nombre de la persona y el nombre del proyecto. Y hasta ahí voy bien, pero ¿qué pasa? Necesito agarrar ahora la última columna y multiplicarla por el valor de 1. ¿Cómo hago yo para tomar la última columna? Como es solo una, voy a utilizar a la función excluir y tomo nuevamente la tabla número 1 y posteriormente le digo que en las filas
No me excluye ninguna fila, pero me excluye las dos primeras columnas, es decir, me quedo con la tercera. Si al valor de excluir lo multiplico por 1, siendo la tercera columna que contiene valores numéricos, pues obviamente voy a retornar los valores numéricos como números. Entonces, si yo comparo la respuesta de la hoja 1, en donde tenemos esta fórmula que nos está produciendo, nos está generando el resultado también de manera correcta, y vengo aquí y tomo esta otra fórmula, pues fíjate que también tenemos el mismo resultado como valor numérico. Es decir, dos fórmulas, una dividir texto y unir cadenas para hacer prácticamente toda la desagregación sin utilizar secuencias con redondear punto más ni la función residuo, y por último hacemos el post-tratamiento para convertir las columnas que contienen valores numéricos o bien pueden contener valores de fecha a valores enteros o numéricos o bien decimales, enteros y decimales o bien flotantes que puedan soportar operaciones con esas tablas de datos. Lo podemos hacer en un paso posterior con el uso de la función let. Cualquiera que quieras emplear, aquí oprimí escape, cualquiera que quieras emplear es válido. Esta fórmula tiene un poquito más de líneas, pero en cambio esta otra es mucho más cortita de entender. Utilizamos el artilugio de dividir texto y unir cadenas para partir toda la matriz a nuestra conveniencia y pasarla hacia un formato de tipo tabular. Bien amigos, espero que el video tutorial haya sido completamente de su agrado. Mi nombre es Andrés y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.